Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En mis zapatos. Hoy tenemos un testimonio de un padre y una madre que por diversas situaciones decidieron separarse como pareja, pero que continúan teniendo algo en común o a alguien en común que ambos aman, a su hijo de 1 año 6 meses. Para hablar del tema, contaremos con la presencia de una experta en la materia que nos platicará de qué forma pueden construirse acuerdos por medio del proceso de mediación. Quédate con nosotros, estás en mis zapatos. Los padres desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de los hijos. Sin embargo, cuando se toman decisiones como son las de divorciarse o separarse, no solo se afecta a la pareja, sino que también los hijos sufren las consecuencias de dicha decisión. El día de hoy tenemos un caso en donde ambos padres optaron por iniciar un proceso de mediación para poder mejorar la comunicación entre ellos y que en consecuencia se pudiera restablecer esa convivencia entre el padre y el hijo, contribuyendo en el desarrollo integral del niño. Veamos la siguiente historia. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a platicarnos sobre la experiencia del proceso de mediación que usted solicitó junto con la madre de su hijo y que nos gustaría que nos compartiera para que las personas que estuvieran en una situación similar pudieran saber que hay este tipo de soluciones o este tipo de alternativas que les ayudan a llegar a un arreglo. ¿Me podría comentar cuál fue la situación o el conflicto que tenían ustedes? La situación que teníamos es que la madre de mi hijo no me quería prestar a mi hijo, o sea, tenía muy poco convivencia yo con mi hijo y si lo quería ver tenía que ir a su casa, a estar con él ahí en su casa. Teníamos muchos conflictos porque yo la verdad no se lo quería prestar. Y yo tenía que ir a ciertas horas porque ella trabajaba o a las horas que estuviera su mamá, porque si no estaba su mamá o no estaba ella, yo no podía ver a mi hijo. A veces no nos poníamos de acuerdo en cuanto a las cosas que se le tenían que comprar al niño, o sea, las necesidades del niño. La verdad no teníamos mucha comunicación. Yo la verdad no quería hablar con él, no quería saber nada de él. Es decir que una vez que ustedes decidieron separarse, se dificultó el convivir con su hijo por la situación que nos comenta en el sentido de que siempre tenía que ser en presencia de alguien que estuviera con su hijo en el domicilio de la mamá del niño. Sí, Leo, es que cada que yo iba, pues no estaba, porque yo tenía que yo llevarle pañales, leche, todo eso, y ella no estaba. Fue muy complicado todo eso por los tiempos, porque si yo trabajo de 7:30 a 12:30, llego ya en la tarde, llegaba y le decía que si podía pasar. Dice, no, es que mi mamá no se encuentra ahorita, es que mi mamá no está. Ah, bueno, está bien. Los fines de semana me acercaba, igual me decía, es que mi mamá se va a salir con mi abuelito, y es que mi mamá hacía esto. Bueno, lo que pasa es que yo no le tenía confianza. Ese era el motivo por el cual yo, no era que no quisiera, de hecho yo sí le decía que él podía ir a la casa a ver al niño, pero la verdad yo no podía dejar que se llevara al niño, que sea algunos días. Y pues era muy complicado, la verdad era muy complicado todo esto, hasta que ya se llegó a un acuerdo en esto. Más que nada por las discusiones, lo dejábamos así a medias, ya simplemente no se solucionaba. No llegábamos a ningún acuerdo, creo que no, o sea, siempre nos la pasábamos discutiendo. ¿A dónde acudieron o cómo supieron de estas alternativas de cómo es el proceso de mediación? Me acerqué aquí a Matamoros, fui a ¿La Defensoría de Oficio? A la Defensoría y ahí me mandaron con un oficio, me mandaron al área de mecanismos alternativos. Al área de métodos alternos y ya ahí la señorita nos atendió muy bien. O sea, llegué, me dijo cuál era el problema, qué estaba pasando, que si ya estaba lo de la pensión, todo. O sea, me preguntó pues en sí todo lo que había pasado
Platiquemos un poquito sobre, bueno, cómo fue el proceso, el trato, ¿verdad? Para que las personas puedan saber cuánto tiempo más o menos llegó un arreglo, la duración de este proceso, ¿verdad? Y que obviamente, bueno, las ventajas que nos acaba de comentar. Bueno, el proceso se llevó solo con 2 citas, estuvo arreglado el problema. Se tranquilizó totalmente todo, o sea, ya no hay discusiones con ella, ya todo es por el bien del bebé. Ahorita ya estamos más tranquilos, ya, la verdad, ya tenemos menos problemas, o sea, ya no es tanto la discusión por cosas sobre el niño. Entonces la comunicación fue la clave de todo, el que una persona neutral e imparcial les ayudara a ponerse de acuerdo, primeramente restableciendo esa comunicación, les ha ayudado a que en beneficio de su hijo y en beneficio de ustedes puedan tener más comunicación como padres y convivir con su hijo. Exactamente. Sí, la verdad sí nos ayudó mucho. Pues esta plática que nos da una buena plática, nos estaba mencionando todos los beneficios que le vamos a dar al niño, la verdad nos ayuda demasiado. Siento que al momento en el que fuimos con ustedes, nuestros problemas ya han mejorado y aparte hay un poquito de más seguridad porque sabemos que pues, son cosas que se hacen legalmente. Entonces le dio seguridad el llegar a un arreglo y sobre todo una seguridad el tener un poco más de comunicación que no se tenía para efecto de que puedan ayudar, ¿verdad? Al compromiso que tienen y a la obligación que tienen de educar a su hijo. Así es. Si tuviera la oportunidad de recomendar este proceso de mediación a la gente que tenga algún conflicto, un problema similar al de ustedes, ¿qué les recomendaría? Yo les puedo recomendar que se acerquen. La verdad no es nada tardado, la atención es completa hacia las personas. Es muy rápido, haz cuenta que es confidencial, o se cuenta que la licenciada es neutra, ella no está de parte de ninguno de los dos, ella busca lo mejor para el infante. O sea, ella busca lo mejor para nuestro hijo. O sea, no está ni a favor de uno ni de otro, está a favor del bebé, que es lo importante. Siempre que tengan problemas, la verdad, este es uno de los mejores métodos para arreglarlo. Y sí, o sea, si ellos llegan a tener problemas, que no los dejen pasar. La verdad sí invito mucho a la gente a que se acerque si tiene alguno de estos casos. Se acerquen y que pidan ayuda. No hay nada como solucionar los problemas de este modo. Claro. ¿Le ayuda a usted a tener más tranquilidad después de resolver los conflictos? Exactamente. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario. Acabamos de ser testigos de cómo se logró restablecer la confianza entre los padres poniéndose en los zapatos de cada uno, pero sobre todo en los zapatos de su hijo. Y esto fue tomando conciencia de que ambos tienen el mismo interés, el bienestar de su propio hijo. Vamos a un corte y cuando regresemos nos acompañará un especialista que nos hablará sobre cómo enfrentar estas situaciones desde el punto de vista legal y por medio de la mediación. Estás en mis zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el día de hoy la licenciada Claudia Verónica Medellín González, quien es juez 11º de Juicio Familiar Oral. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer que me hayan invitado para servirles, aquí estoy. Y bueno, acabamos de ver en el programa el testimonio de una familia que cambió su constitución debido a que se separaron los padres. Sin embargo, vimos cómo se pusieron en los zapatos de uno y del otro y sobre todo de su hijo al momento de volver a establecer esa comunicación. ¿Qué cambios se pueden lograr a través de un proceso de mediación
en los conflictos familiares desde su experiencia? Lo que acabamos de ver es realmente lo práctico que nos puede servir, un mecanismo alterno para la solución de conflictos. Realmente a través del mismo se sensibiliza a las personas que están viviendo una problemática familiar para ponerse en los zapatos del otro, para saberse escuchar, para saber cuál ha sido el proceso que han vivido quizás a lo largo del tiempo que estuvieron unidos, ya sea en matrimonio, en concubinato, en unión libre, o simplemente a lo largo que han compartido la crianza de un hijo. Sabemos todos los que tenemos hijos que no es una cuestión fácil apoyarnos mutuamente para sacar adelante a los hijos. Muchas ocasiones esas situaciones se nos olvidan, el cómo participar y darle prioridad a nuestros hijos por los mismos problemas que a nivel personal nosotros traemos como pareja o como expareja. Y aquí lo importante que hacemos los jueces, pero no nada más los jueces lo podemos hacer, y es importante que esto lo sepa la gente, sino también el personal del Instituto de Mecanismos Alternativos, es que precisamente ellos pueden orientarlos, educarlos, aunque se oiga un poco fuerte la palabra, para cómo ser mejores padres, el cómo darles la oportunidad de poder interactuar de una mejor manera y poder buscar, ahora sí que como el nombre también lo dice, una solución alternativa, sin necesidad posiblemente que un juez te diga qué es lo que tengas que hacer cada vez que surja un problema. Entonces es enseñar precisamente a comunicarse, a tener en cuenta los intereses del menor, los intereses del niño, pero no sobre una base quizás en cierta forma siempre problemática, porque bien podemos tener una discusión, pero hay de discusiones a discusiones. Entonces precisamente los mecanismos alternativos coadyuvan a que la gente, a que los padres, a quienes viven una problemática puedan comunicarse mejor, puedan hacer un frente común ante la situación que estén viviendo. En el caso que vimos, por ejemplo, precisamente los padres, después de escucharse, después de tener varias intervenciones con la gente de mecanismos alternativos, pudieron ver quizás una solución más idónea a su problemática. No solamente el buscar que un juez les diga cuáles son los pasos que tienen que ir tomando o cuáles son las situaciones que pueden presentarse, y que cada vez que se presenten estas situaciones tener una problemática, digamos un conflicto mayor, sino que ir buscando la forma de aterrizar en una solución pacífica a través sí de una discusión quizás de cuál es la problemática, cuáles son las posibles soluciones, buscando la mejor, pero ya en una esfera un poco más tranquila, sin tener que estar buscando yo quiero ganar o el otro también, la misma situación dentro de un juicio. O que también se tomen a los hijos como algo de moneda de cambio, ¿verdad? Te doy si me das, o sea, te los presto si no. Es muy común ver esta situación que dices, porque en muchas ocasiones los padres tienen la idea de que no me das alimentos, entonces yo no te presto, porque lo ven aparte como un préstamo al niño o a la niña. En este caso, lo que deben de tener en cuenta los padres es que cada uno de ellos tiene alternativas para hacer valer los derechos que como padre o como madre tienen, o bien los derechos que el propio menor tiene, porque aquí es un punto central. Los derechos de alimentos es primordial para el niño. Él es el que tiene los derechos en relación al padre. Claro, no estamos hablando del derecho que tiene la esposa, la concubina, en ese sentido, sino como propiamente el menor. Por otro lado, el derecho a convivencia sí es un derecho del padre, no custodio. Aquel que no vive con el niño tiene un derecho a la convivencia, pero es básicamente un derecho del niño en relación a ese padre. Entonces, muchas ocasiones, como decía, pues no me permites la convivencia, no te doy dinero. No te doy dinero si no me permites la convivencia. Entonces yo creo que ahí es donde tienen que estar muy conscientes los padres, tienen que ser bastante maduros en el sentido de que con independencia de que haya o no haya convivencia, se tiene que pagar los alimentos, y con independencia de que se den o no se den los alimentos, se tiene que dar la convivencia. ¿Esto para qué? Para no atropellar los derechos que el niño tiene principalmente. Obviamente, a la par, como padre, como madre, tienen la responsabilidad de seguir la acción legal pertinente para reclamar
los alimentos o para reclamar la convivencia. Punto importante es decirles a la gente, a la comunidad, que no solamente pueden hacerlo a través de un juicio, sino precisamente a través de los mecanismos alternativos. Antes de que inicien un proceso legal en forma, a través de una demanda incluso, pueden aterrizar primero a pedir una cita en la unidad de mecanismos alternativos, incluso con los que contamos aquí en el Poder Judicial del Estado, que además son gratuitos, y a partir de ahí, si asisten a las citas, pudieran celebrar un convenio que a la postre, es decir, después se pueda sancionar por un juez. Poder celebrar primero el convenio y luego sancionarse por el juez con la respectiva vista y autorización del Ministerio Público Familiar que corresponda. Esa podría ser una vía de solución pacífica a los problemas familiares que se estén dando. Si no se arregla por esa vía, entonces sí, acudir a la vía legal, que es el juicio oral de alimentos, en tratándose del pago de los mismos, o al juicio especial sobre convivencia o sobre custodia, que también lo conocemos los jueces orales, pero siempre tratando de solucionar de la manera más pacífica las situaciones de los hijos, porque sabemos que independientemente de los pasos que estemos llevando a cabo ahorita a nivel problemática, no dejamos de ser familia, ni uno va a dejar de ser papá, ni uno va a dejar de ser mamá. Posiblemente con el tiempo, si hay un padre demasiado descuidado, si hay una madre demasiado descuidada, pues pueda perder los derechos incluso de patria potestad, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero hoy por hoy, mientras que ejerzan ambos la patria potestad, siguen teniendo derechos, obligaciones en relación al niño, y es la figura principal de la familia, el niño, cuando tenemos hijos, ¿verdad? Eso que comenté es algo muy importante y va en relación con la pregunta que quería hacerle, en el sentido de que si bien el proceso de mediación es flexible, se debe siempre ver por el interés superior del menor, ¿verdad? De los niños, niñas y adolescentes. Y no tenemos duda, y no debemos de tener duda, de que lo vemos tanto en los juzgados, pero también desde la unidad o el Instituto de Mecanismos Alternativos, porque me consta directamente que hay gente muy capacitada para atender los asuntos en todos los temas, pero principalmente en relación a los niños. Incluso debo decir que actualmente es tanta la preocupación que se tiene por parte del Poder Judicial del Estado en esta materia familiar, que incluso secretarios que son especialistas en materia familiar se han sumado al equipo precisamente del Instituto de Mecanismos Alternativos, con el único afán de poder coadyuvar con la gente que trabajaba ya en esta unidad, para poder estar al pendiente de que cada convenio que se realice, cada asunto que se vea en esta unidad realmente proteja los intereses del niño. Ahora, no hay que perder de vista que ese convenio que se celebra en la unidad de mecanismos alternativos va a ir a presentarse en caso de un conflicto, en general si la gente lo pide, a un juzgado, y entonces también será el juez el que vigilará que efectivamente se hayan garantizado todos los derechos del niño a la par del Ministerio Público, de tal forma que el último, ahora sí que la última palomita del convenio, si lo podemos llamar así en un lenguaje coloquial, como quiera queda en manos del juez de alguna forma, con independencia de que también si lo ratifican ante la directora del Centro de Mecanismos Alternativos, pueda tener también esa vigencia o esa fuerza legal que se le pudiera dar, porque siempre están protegidos los derechos del niño, porque inclusive la gente del Ministerio Público, desde que se está realizando el convenio, tiene conocimiento del mismo en el mismo Centro de Mecanismos Alternativos. Entonces, por lo que me comenta, hay dos formas o dos momentos en los que se pudiera, las personas que nos están escuchando y que se sientan identificadas con este tema, solicitar el proceso de mediación: antes de iniciar un proceso y durante un proceso judicial también. En términos generales hay dos momentos, sí, como lo dicen: antes de iniciar el proceso judicial y durante el proceso judicial, pero que no se entienda que tienes una única posibilidad de ir a mecanismos alternativos durante el proceso, porque durante el proceso
puede haber muchos momentos en sí en donde se les pueda derivar a la unidad de mecanismos alternativos. De inicio, la ley establece que al momento en que nosotros recibimos una demanda, le debemos de hacer saber a las partes que pueden acudir a mecanismos alternativos. Ese es un primer momento, pero luego también nuestra ley más adelante refiere que en cualquier momento los jueces podemos procurar la conciliación entre las partes, y no solamente podemos hablar de conciliación solo a nivel juzgado, sino también derivarlos a la unidad o al Instituto de Mecanismos Alternativos, que además tenemos una gran facilidad actualmente. Los jueces orales estamos en el mismo edificio que el instituto, y eso facilita bastante. Me tocó a mí de experiencia cuando estuve en Guadalupe, precisamente, y cuando estuve en San Pedro, que ahí mismo estaban los mediadores y se nos facilitaba mucho poderlos derivar inmediatamente, que les dieran la atención en ese mismo momento y darle las próximas fechas o citas, y esto la gente como que iba más centrada a decir, ya me están atendiendo. En el proceso incluso judicial, en la etapa correspondiente a la audiencia preliminar, también hay un momento en que, por disposición de la ley, tenemos que ofrecer a las partes que asistan a un método alterno. No es obligatorio, pero sí les exponemos que trae consigo muchos beneficios. ¿Cuál es el primero que yo le veo? El desgaste emocional es menor. Es sabido que durante un conflicto familiar o cualquier tipo de conflicto legal hay desgaste entre las partes, emocionalmente hablando, por toda la problemática que traen arrastrando y por lo que significa propiamente el juicio. Entonces ese desgaste emocional lo podemos aminorar bastante a través de un proceso de mediación. Otro punto importante que yo le veo, la cuestión económica. Unidad de Medios o el Instituto de Mecanismos Alternativos, por supuesto que como nosotros, como por parte del Poder Judicial, no tiene un costo alguno, ninguno. Económicamente no hay un precio o una cuota que tenga que pagar nadie por asistir a una mediación dentro del Poder Judicial. En cambio, para acudir a un juicio, si no se acude a través de un abogado, defensor público o de alguna institución que preste estos servicios de asesoría legal gratuita, pues necesariamente tienen que hacer un desembolso, que en muchas ocasiones ese desembolso bien se podría ocupar para atender al niño en sus prioridades, la atención de alimentos, médica, educacional, en cualquier sentido, y sabemos todas las necesidades que tiene la familia. Entonces, por lo pronto, esos dos aspectos importantes creo yo que pueden verse beneficiados, que es, como ya lo mencioné, el aspecto de no desgastarse emocionalmente, de no tener un gasto económico, amén de que se puede resolver mucho más rápido el conflicto, y no digo que los jueces o los juicios orales no sean rápidos, porque hoy en día somos bastante rápidos, pero de acuerdo a la experiencia, pues si se aterriza en un mecanismo alternativo, es mucho más pronta la solución del caso y tiene idéntica efectividad, porque lo mismo se puede sancionar y ejecutar un convenio de mecanismos alternativos, como la misma fuerza legal tiene una sentencia dictada ante el juez o un convenio celebrado ante el juez. Esa quizás también pueda ser una duda que tenga la gente, bueno, ¿y me valdrá lo mismo un instrumento de mecanismos alternativos que una solución dada por un juez? Efectivamente, es exactamente lo mismo, con la diferencia de que si el juez llega a una sentencia, pues es el juez el que pone las reglas del cómo cubrir los alimentos o cómo llevarse a cabo la convivencia. Y en el caso, por supuesto, de mecanismos alternativos, pues son las propias partes, con la ayuda del mediador, del facilitador, los que llegan a un consenso en cómo quieren que se arregle su situación. Eso que comentes es algo muy, muy importante. Entonces, los objetivos y los beneficios pues son muy buenos, y también se traduce ahora en una mayor fortaleza el que también el convenio producto final pues tenga la misma validez que una sentencia, ¿verdad? Y que puedan tener mayor seguridad las personas también en los acuerdos que han logrado. Así es. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos compartido todas sus experiencias, sobre todo en este tema tan importante que es la familia. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles que nos proporcionen sus comentarios y opiniones a las redes sociales y teléfonos que aparecen en su pantalla. Los esperamos la otra semana. Esto fue En Mis Zapatos.